Buenas tardes, bendiciones, shalom a todos, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. ¿Quién te habla? Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel, aquí en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Estamos en la calle Arnaldo Rojas, Tucumán 745, y nuestros días de culto son los días martes y los días jueves a las 19:30 y los días sábados, culto de Shabbat, reposo de Dios sobre nuestras vidas. El culto de Shabbat 16 horas. Sean todos bienvenidos, gloria al Señor, a este programa, gloria al Padre, un tiempo donde vamos a estar meditando la palabra del Señor, gloria al Padre. Estamos meditando justamente el libro de Apocalipsis, gloria al Señor. Dice en Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Está diciendo, está dando una palabra profética, porque dice, son bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las cosas que están escritas en este libro, porque el tiempo está cerca. El que oye, el que lee y el que guarda será salvo de la ira de Dios. Qué importante, gloria al Señor. Y dice así en el capítulo 4, dice, después de esto miré, dice, y aquí una puerta abierta en el cielo. Esta es la visión que tuvo el apóstol Juan, ¿verdad? Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, es el Adón, Elohim Todopoderoso Adonai, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gloria al Señor, qué maravilloso. Aquí podemos ver, podemos leer, mejor dicho, lo que Juan estaba viendo en una visión abierta, gloria al Señor, donde realmente, gloria a Dios, gloria al Señor, justamente la escritura no es de interpretación privada, ¿verdad? La profecía es un conjunto de eventos que se repiten, porque la escritura no tiene una interpretación privada. ¿Por qué digo esto? Porque ella se revela por sí misma, gloria al Señor. Entonces podemos ver que en Apocalipsis dice una puerta abierta. Juan entra en el Espíritu, sí tiene una visión, una puerta abierta donde él ve el cielo y todo lo que ahí había, sí, el trono del Señor y todos estos seres que estaban en ese lugar. Gloria al Señor. Aquí podemos ver en el capítulo 4 que nos presenta al Padre sentado en el trono.
Vimos en el capítulo 1 a la novia, vimos en el capítulo, en los capítulos anteriores, en el 2, sí, al novio, y pudimos ver también en el 2 y en el 3 al novio. Ahora vemos al padre, sí, que se presenta en este capítulo maravilloso, el capítulo 4, que es la adoración celestial. Juan observa el trono celestial en una visión, es un espejo justamente de lo que ya había sucedido. Por eso es que te digo que la escritura no es de interpretación privada. Lo que Juan vio, ya Dios había mostrado a sus hijos. Éxodo 19, 18. Gloria al Señor. Éxodo 19 dice así, 18 y 19 dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Lo que Juan está viendo, ya el Señor manifestó de cierta manera a Moisés en el monte Sinaí. Realmente es muy poderoso. También podemos ver el profeta Daniel, que también profetiza esto, gloria al Señor. Por eso el Señor, dijo: yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, yo he venido a darle un cumplimiento, ¿sí? Un entendimiento, un conocimiento, dijo el Señor, y el que guarda y el que enseña los mandamientos será llamado grande, dijo el Señor, porque yo no he venido a abolir, el que enseña será llamado grande y será realmente, dice, honrado por mi Padre, pero el que no lo enseñe, no lo guarda, será llamado muy pequeño. Esto siempre yo lo repito porque es muy interesante. ¿Qué quiere decir que será llamado pequeño? Estarán en las bodas, pero no será la novia, serán los invitados, serán llamados pequeños, estarán ahí, ¿sí? Porque la palabra de Dios, la salvación es una cosa y la novia es otra, ¿sí? La salvación es un asunto y la novia es otro asunto. Gloria al Señor. La novia es la que tiene la Torá, la novia es la que se santifica y se limpia por medio de la Torá. Dice en Daniel 7, 13 y 14, dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esto es muy importante porque al final de los tiempos, ¿sí? Yeshua mismo, él mismo recibirá el trono. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh. Entonces es muy interesante porque podemos ver que Yahweh es Yeshua, aunque algunos se empeñen de demostrar lo contrario, sabemos que Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh. Ellos son uno, ¿sí? Uno mismo son los dos. Gloria al Señor y el Espíritu Santo, por supuesto, porque cuando el Señor estuvo en la tierra, Él dijo: me voy, pero no los dejaré solos. Enviaré el Consolador divino para que esté con ustedes hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Entonces podemos ver que esta visión que tuvo Juan, ¿sí? Era una visión justamente, dice que en derredor, sí, del trono, un arco iris, ¿sí? Justamente el pacto con Noé. Gloria al Señor. Qué maravilloso, porque en esta visión Dios le mostró el pacto, pero más allá de que era un arco iris y que esto es un pacto, y cuando llueve y para y sale el arco iris, sabemos que el Dios nos recuerda que Él nunca más destruirá la tierra con diluvio, como destruyó en tiempo de Noé, ¿verdad? Todo eso está bien y está bárbaro y es bueno saberlo, ¿verdad? Pero hay algo más interesante que quiero enseñarte hoy, en este día, que dice en Génesis 9, 13 al 17, dice así. Dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros,
y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Muy bien, aquí podemos ver que la palabra arco en hebreo es keshet, es el mismo arco que se usa para lanzar flechas, ¿sí? En otras palabras, podemos entender que el Señor nos está hablando algo muy interesante, porque Él dijo: no destruiré más la tierra con diluvio. En otra palabra, el Señor está diciendo: yo no voy a destruir más la tierra con mi arco, ¿sí? Es la misma palabra que shet, ¿sí? En hebreo, es la misma, en el idioma hebreo, ¿verdad? Es la misma palabra que se usa para arco de flecha. En otras palabras, el Señor está diciendo: yo no los voy a destruir más con mi flecha. Qué maravilloso. En Ezequiel 1:28, vamos al profeta Ezequiel. Recuerda que nosotros estudiamos la palabra así. Estudiamos el libro de Apocalipsis en esta oportunidad con todos los libros de la Biblia, para que veas que ella se define por sí misma. No necesitamos un libro meditado por un hombre, solo necesitamos la Biblia. No obstante, es importante leer, sí, yo leo y es importante, pero no nos va a revelar la Biblia un libro que haya escrito un hombre, sino la misma Biblia se revela por sí misma, gloria al Señor. Dice en Ezequiel 1:28, dice así: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Yahweh, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Aquí justamente Ezequiel, el profeta, está teniendo la visión, sí, de lo que estaba sucediendo, gloria al Señor. Vamos a ver en Judas, ¿sí? Enseguida vamos a una alabanza, ¿sí? Vamos a leer en Judas primero y ya vamos a una alabanza, gloria al Señor. Dice así, Judas 1, 6, 7 dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de los vicios contra naturaleza, gloria al Señor, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de la potestad superior. ¿A qué autoridad está hablando justamente Judas? A la autoridad del Padre, ¿sí? Por eso dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, ¿sí? Pecan con su carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, ¿sí? Es muy... es tremendo lo que está sucediendo en la restauración de Israel, porque este tiempo, sí, el Señor ha revelado la restauración de Israel, no solamente en la zarza ardiente, está revelada en todo el mundo. Todos nuestros hermanos en todo el mundo están entrando en la restauración de Israel, porque es un hecho, se está dando y se va a dar, aunque muchos se resistan y blasfemen contra las autoridades, contra, como dice, rechazan la autoridad y blasfeman contra las potestades superiores, ¿sí? Que son los ángeles de Dios que traen la revelación. Estos blasfeman, y anoche el Espíritu Santo me decía que justamente el Señor me decía por medio del Espíritu Santo que el Espíritu mismo resiste a los que están rechazando y resistiendo a la restauración de Israel en este tiempo. Oiga, todos necesitamos sanidad, bendición, restauración, restitución, alineamiento, enfoque. Todos necesitamos algo, alguna cosa necesitas seguramente, ¿sí? Porque ojalá hubiéramos sido ya perfectos, ¿verdad? Pero todos necesitamos algo para seguir avanzando. Y es muy interesante porque por no recibir
la revelación que se está dando y que está ya dada en el mundo entero, el Espíritu Santo está resistiendo a muchos. Y yo te digo una cosa, es preferible ser resistido por un hombre a que ser resistido por el Espíritu Santo. Yo prefiero que me resista un hombre antes que me resista el Espíritu Santo de Dios. El libro de Apocalipsis, estamos meditando el capítulo 4 del 1 al 3, hasta ahora sí. Después de esto dice, miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Gloria al Señor. Qué maravilloso. Yo siempre presto mucha atención en esto de lo que sucedía con los profetas. Necesitamos entrar en una dimensión superior. Ya Dios nos ha hablado y creo que va a suceder en este tiempo. Los hijos de Dios, sí, por supuesto, aquellos que están recibiendo la revelación van a entrar en una dimensión sobrenatural, sí, de lo que está sucediendo en este tiempo, porque con respecto a la Torá, sí, la Torá permite, sí, la limpieza, la purificación, y ya lo vamos a leer ahora en Segunda de Pedro, nos permite justamente entrar en una dimensión sobrenatural del Espíritu. Y esto es muy interesante porque yo siempre que oro le digo al Señor Padre, quiero entrar en esa dimensión como Juan, como Ezequiel, qué maravilloso la revelación y la dimensión que estos profetas y apóstoles de Dios tenían, ¿verdad? Y es muy interesante porque el Señor dijo que nosotros haríamos mayores cosas que Él. Qué tremendo lo que dijo el Señor, ¿verdad? Y aquí nos muestra Juan, el Apocalipsis nos muestra Juan en la dimensión que él estaba, porque dice que le dijo el Espíritu, sí, le mostró una puerta abierta y la voz le dijo, sube, dice, y te mostraré las cosas que sucederán. ¿Sí? Y al instante, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojo, él estuvo en la presencia misma del Señor y vio todo lo que estaba sucediendo. Entonces, en Segunda de Pedro, nosotros no debemos realmente ser temerosos de pedirle al Señor lo que deseamos para servirle a Él, ¿sí? Con humildad, por supuesto, porque el Señor nos dará todo lo que le pidamos si guardamos, ¿sí? Si nos guardamos en santidad, si nos guardamos en santidad. Segunda de Pedro 2:5 dice así, 5 al 9 dice así. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir, dice, de vivir impiamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Gloria al Señor. Perdón, viendo y oyendo, no viviendo, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, el hecho de que nosotros vivamos en santidad y obediencia nos da una garantía, ¿sí? Una recompensa de que seremos libres del juicio eterno y justamente del castigo que vendrá sobre la humanidad, porque no es que Dios sea malo, porque el Padre no es malo, Él es bueno, Él nos creó y nos creó con un propósito. El problema es que muchas veces el ser humano no está dispuesto a entregar su vida al Señor, ¿sí? Que esta vida, ¿sí? Como dice Pablo, que este tabernáculo terrenal ya no exista para mí, sino que exista para Dios. Eso es lo que realmente debe importar en los siervos de Dios.
Ahora tú dirás, bueno, sí, Valeria, vos sos una sierva porque enseñás, pero no. Todos aquellos que venimos a Él somos siervos de Dios, porque todos tenemos un diseño profético. De repente tú no estás sirviendo al Señor porque no te dan la oportunidad o porque no te fue revelado tu diseño, pero si buscas en oración y ayuno, Dios te va a revelar tu diseño, ¿sí? O te va a hablar por medio de sus profetas. Y cuando entras en el diseño de Dios, realmente hay una recompensa, me decía el Señor, hay una recompensa cuando nosotros entramos en su diseño, porque el diseño de Dios es un diseño eterno y ese es el camino que nos lleva a nuestra bendición. Entonces yo no voy a cansarme de repetir que nosotros, todos los seres humanos que somos llamados al Señor, tenemos, ¿sí? un diseño de bendición, ¿sí? Porque yo creo que todos anhelamos la bendición de Dios, ¿verdad? Porque es maravillosa la bendición de Dios, porque dice que ella no añade tristeza, ¿sí? Bueno, pero esa bendición que es de Dios, que no añade tristeza, es la bendición que está con el diseño, está junto al diseño. No obstante, tenemos bendiciones que vienen porque Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es verdadero y Él nos bendice por su gracia. Pero cuando Él nos da la bendición que está con el diseño, ahí es otro asunto y ese es el que nos va a llenar de gozo, nos va a llenar de fortaleza y nos va a afirmar, ¿sí? Y no solamente afirmar, sino nos va a llevar a ser testimonio para las demás, las almas que deben venir al Señor y vendrán por medio del testimonio de la obediencia. Qué glorioso. Segunda de Pedro ahí mismo en Pedro 3, del 8 al 11 dice así. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todo será deshecho, dice, gloria al Señor, pero nosotros debemos andar, gloria al Señor, debemos andar en una santa y piadosa manera de vivir. Te van a decir religioso, te van a decir santulón, te van a decir muchísimas cosas, no importa. Nosotros sabemos a quién servimos y nosotros sabemos a qué fuimos llamados, que es justamente al tiempo de recoger las almas que son para el Señor. Por eso justamente es el tiempo de la cosecha, como el Señor me decía. En Ezequiel, vamos a Ezequiel, gloria al Señor, Ezequiel 1, 15, 11. El profeta Ezequiel, este profeta es tremendo, el profeta Ezequiel, porque él es el que tiene la revelación de la restauración. Yo ya lo di eso. En Ezequiel 1, 15 al 21, sí. Dice, mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes y a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y de su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados. No se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojo alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía, que anduviesen. Andaban hacia donde les movía el espíritu, que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos
andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ella, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Oiga, yo estoy leyendo esto, sí, y el Señor me trae una palabra que yo no la medité así en casa, pero me trae una palabra que está en Salmo. Vamos a leer porque es muy interesante, está en Salmos 91 y dice así. Dice en Salmos 91:11, dice, pues a sus ángeles mandaré acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Oiga y entienda lo que dice la palabra del Señor. Salmo 91:11 al 12. Ezequiel está diciendo que estos seres iban por encima de las ruedas y las ruedas se movían junto a ellos y las ruedas no retrocedían. Y las ruedas, cuando estos seres se movían para los costados, las ruedas se movían con ellos. Entonces el Señor me trae, sí, el Espíritu me trae esta palabra en Salmo 91:11. Dice que todos aquellos los que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Y diremos, esperanza, Yahweh, esperanza mía y castillo mío. Oiga qué interesante. Hay una promesa para los que viven bajo el abrigo del Altísimo y moran bajo su omnipotencia. Dice, mi Dios en quien confiaré, dice el salmista, el que me libra del lazo del cazador y de la peste destructora, el que con sus plumas me cubre y debajo de sus alas estoy seguro. Él es escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, dice el salmista, ni mortandad que en el medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos, porque he puesto a Yahweh, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Oiga, estoy leyendo en primera persona, ¿verdad? Ni plaga tocará mi morada, pues a sus ángeles él mandará acerca de mí, que me guarden en todos mis caminos, en las manos me llevarán para que mi pie no tropiece en piedra. O sea, cuando nosotros vivimos bajo la sombra del Omnipotente y bajo el abrigo del Altísimo, el Señor manda a sus ángeles que nos lleven en sus manos. Entonces, cuando leíamos esto en Ezequiel de los seres vivientes con las ruedas que se movían con ellos, el Espíritu me lleva a los ángeles que nos llevan en sus manos, ¿sí? Los ángeles nos llevan en sus manos y nuestros pies no tropiezan en piedra porque vivimos bajo la sombra y bajo el abrigo del Altísimo y del Omnipotente. Qué maravilloso. Entonces podemos ver aquí lo que Ezequiel está diciendo y también es un patrón semejante a lo que está diciendo Daniel, que ya leímos una parte, pero vamos a volver a leer Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Gloria al Señor. Aquí podemos ver lo que está hablando Ezequiel, ¿sí? Una semejanza de lo que Ezequiel está hablando. ¿Para qué? Para llegar a los 24 ancianos. Ya vamos ahí. Vamos nuevamente a Apocalipsis, donde estamos estudiando. Apocalipsis 4, 4 y 5 dice así. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestido de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus
de Adonai. Gloria al Señor. Estos 7 espíritus ya lo sabemos, ¿sí? Está en Isaías. Por si estás escuchando por primera vez, te voy a leer porque está en Isaías, son los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Que vio justamente Juan, ¿sí? Isaías 1:11, no, 11:1, sí, 11:1. Es un espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor. Estos son los 7 espíritus que Juan el apóstol estaba viendo. Por eso dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, ¿sí? 7 menorá. Son los 7 espíritus de Adonai. Muy bien, aquí podemos ver que había 24 ancianos. Muchos dicen que estos 24 ancianos son los discípulos, ¿sí? Y las 12 tribus de Israel, ¿sí? Pero esto no es así, porque la palabra nos demuestra, ¿sí? Que esto no eran seres humanos que habían muerto e ido al cielo. Ahora tú dirás, bueno, sí, Valeria, pero vos decís que el Señor es bueno, que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, por eso Él ha dejado sus mandamientos. Dios es bueno, por eso Él ha dicho que le sirvamos, que le sigamos, que le amemos, que le respetemos, porque Él es bueno. Porque si Él hubiera sido malo, Él nunca hubiera dejado sus mandamientos y directamente nos hubiera condenado como Satanás, ¿sí? Porque Satanás te condena directamente y te lleva al infierno. El Señor dice, yo te entrego aquí la vida y la muerte. Elige pues la vida para que viva. En este estudio dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahí justamente estábamos explicando, ¿verdad?, de lo que será y de lo que será y de lo que va a suceder. 7:11, sí, que ya en esos capítulos, pero solo para meditar un poquito sobre lo que estamos hablando. En el capítulo 7:11 dice así: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. En el 17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gloria al Señor. Aquí podemos ver lo que está justamente hablando, ¿sí?, de estos ancianos. Vuelve y repite, pero vamos a leer en el capítulo 4 que estamos estudiando, desde el 6 al 11, dice así, para meditar esta última parte del capítulo 16. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Yo quiero que preste atención en esta última parte porque aquí viene la revelación. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es Adonai, Dios Todopoderoso, Elohim, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien, en Éxodo 24, esto lo que leímos es el libro que estamos meditando, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice en Éxodo 24, 9 al 11, dice así, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron
al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y fueron a Dios y comieron y bebieron. Muy bien, aquí podemos ver, gloria al Señor, lo que está sucediendo, ¿verdad? A Moisés también le mostró el Señor toda esta visión y el lugar del trono de Dios, ¿verdad? Entonces, podemos ver que aquí se presenta, donde estábamos leyendo en Apocalipsis, el león, el becerro, el rostro de hombre y el águila. Pero para avanzar un poquito, vamos a ver lo que dicen los profetas. Por eso, vuelvo y te repito, el Señor dice, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, porque estudiando la Torá y los profetas, nosotros vamos a entender lo que el Señor nos quiere decir. Lo que recién leíamos, ¿sí?, de los 4 seres vivientes, Ezequiel también lo vio. Así como vio Juan el apóstol, Ezequiel también lo vio. Ezequiel 1, 27, 28 dice así. Y vi, dice, apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Yahweh, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y ahí mismo en Apocalipsis 1:4 dice, y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Aquí lo que vio el apóstol Juan también lo vio Ezequiel, 4 seres vivientes. Nuevamente se repite aquí. Entonces dice, y los pies de ellos eran derecho, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, lo mismo que está diciendo el apóstol Juan. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda a los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Muy bien, eso dice Ezequiel. Pero vamos a ver lo que dice Isaías, y volvemos a Ezequiel en Ezequiel 10, pero vamos a ver lo que dice Isaías también a nosotros. Vamos a ver, 6:2 dice así y 3 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas en sus con 2 cubrían sus pies y con 2 Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, está llena de su gloria. Entonces dijimos que volvemos a esto es para leer, sí, que la escritura se todos los lo mismo. Ya vamos a ver de los 24 ancianos, ya seguimos. Pero vamos a ver en Ezequiel 10. Ezequiel 10, de sus alas. Y la semejanza de su rostro eran la de los rostros que vi junto al río Quebar,
Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Esto es muy interesante, porque justamente los ángeles nos llevan en sus manos ¿para qué? Para que no tropiece nuestro pie en piedra, sí, como dice la palabra, y no nos volvamos atrás, sino que caminemos hacia adelante. Esto es profético lo que está diciendo justamente la palabra. Entonces, podemos ver que las tribus, ¿sí? Las 12 tribus de Israel tenían un cierto orden de cómo estaban ubicadas en el desierto, ¿verdad? Podemos ver que al norte estaba Dan y Dan tenía cara de águila, porque todos tenían una bandera y cada uno en su bandera tenía un rostro, ¿sí? Y este tenía una cara, podemos decir, ¿sí? Este tenía cara de águila, Dan, ¿sí? La tribu de Dan. Al este, ¿sí? La tribu de Dan estaba con Aser y con Neftalí. Al norte, ¿sí? Y tenía la bandera cara de águila. Al este estaba Judá, ¿sí? Judá tenía cara de león, por eso dice la palabra que él es el león de la tribu de Judá, ¿sí? Y Judá estaba con Isaacar y con Zabulón, ¿sí? Y podemos ver que al sur estaba Rubén. Rubén tenía cara de hombre. Y este Rubén tenía consigo la tribu de Gad y la tribu de Simeón. Al oeste estaba la tribu de Efraín. La tribu de Efraín es la que domina o la que identifica al reino del norte, como siempre lo hablamos. Por eso, porque justamente el que llevó al desorden, ¿sí? Y llevó a adorar al becerro de oro fue en Jeroboam de la tribu de Efraín. Entonces, y Efraín también es el nieto de Jacob, quien fue adoptado por Jacob, ¿sí? Desde Egipto. Esto nos da una profecía que nosotros vamos a ser adoptados como fuimos adoptados por el Señor, injertado en el olivo verde, porque Efraín fue injertado en el olivo verde por medio de ser adoptado por Jacob, algo profético que nos está hablando de lo que iba a suceder. Ahora bien, el Señor viene y nos adopta y nos injerta en el olivo verde a todos nosotros que somos justamente Efraín en todo el mundo, ¿sí? Hemos perdido nuestra identidad, nos han robado la identidad y Efraín está al oeste, ¿sí? Y podemos ver que este tiene cara de becerro. Todas estas caras que estamos hablando en el libro de Apocalipsis son las banderas, ¿sí? De las tribus como estaban justamente distribuidas en el desierto. Y volvamos al libro de Apocalipsis, podemos ver que en el capítulo 5, 8, 10 dice así: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Esto es muy interesante, y dice en el versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos juntamente y reinaremos sobre la tierra. Entonces, acá podemos ver que muchos interpretan que los 24 ancianos son seres humanos, ¿sí? Son personas que estaban en la tierra y que fueron a tomar lugar en estos tronos celestiales. Y todo lo que hay en el cielo es figura de lo que hay en la tierra. No quiere decir que lo que están en la tierra o lo que estuvieron en la tierra hoy están en el cielo. No, el Señor le mostró a Moisés y le dijo: todo lo que ves aquí, así como ves aquí en el cielo, así harás en la tierra. Entonces podemos ver que ahí justamente dice el Señor, dice Yeshua, justamente, redimidos, reinaremos y nos has hecho. Entonces, como dice la palabra, redimidos, nos has redimido, reinaremos y nos has hecho, es como que está hablando que estos 24 ancianos son seres humanos porque Yeshua murió y resucitó por seres humanos, ¿verdad? Entonces como que se lo
interpreta que Yahshua ha derramado su sangre y le ha puesto, ha traído salvación sobre los seres humanos, por supuesto que es una realidad, y que ha puesto a seres humanos como los apóstoles y los profetas o las tribus en los 24 tronos, donde están los ancianos. Y en realidad esto no es así, porque resulta que la Reina Valera es una versión que realmente muchas veces nos trae confusión, pero yo estudio con la Reina Valera porque yo sé que todos leen la Reina Valera y es importante tener la misma Biblia para que hablemos el mismo idioma. No obstante, debemos nosotros buscar la revelación desde el griego, desde el original griego, sí. Y hay otras traducciones que lo traducen de una mejor manera para que no haya confusión. Entonces podemos ver que en la versión de los hispanos o las Américas dice así: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua y nación. O sea, una cosa es decir, nos has hecho, ¿sí? Con tu sangre, como dice acá justamente la palabra, y cantaban un cántico: digno eres, dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Una cosa es decir, nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y otra cosa es decir, y con tu sangre compraste. Porque cuando estos seres dicen, con tu sangre nos has redimido, es como que han redimido a ellos, los que están ahí adorando, diciendo santo, santo, santo. No, no, no. Ellos están diciendo, según la versión de los hispanos y desde el contexto griego de la escritura, ¿sí? Podemos ver que dice: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste. No nos has hecho, sino que compraste. Ellos están alabando al Señor y están diciendo: con tu sangre tú compraste para nuestro Dios, ¿sí? Para Dios, a gente de toda tribu, lengua y nación. ¿Ves que hay una diferencia muy pequeña, pero que puede traer confusión? Pero podemos ver en Apocalipsis, ahí justamente 4:11, ¿sí? Que estamos meditando, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a leer en Primera de Crónicas, porque ahí podemos ver el orden realmente sacerdotal, que es el mismo orden celestial que el Señor le da a sus siervos, y ya vamos a ir entregando. Primera de Crónica 24, 1, 2. Oiga, qué interesante lo que el Señor dice. Primera de Crónicas 24, 1 y 2 dice: también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijo, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc, los hijos de Eleazar, y Ahimelech, de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Entonces, acá podemos ver, te animo a que leas en tu casa Primera de Crónicas 24, podemos ver cómo están distribuidos realmente todo el sacerdocio, y tiene que ver con justamente lo que está hablando Apocalipsis. Lo que está en la tierra es el reflejo, sí, de lo que está en el cielo. Siempre fue así. Entonces, en Primera de Pedro 5:1, vamos a ver Primera de Pedro, y ahí terminamos. Primera de Pedro 5:1 dice así: dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y esto Dios está hablando: traerá un juicio
y ya se ha desatado un juicio sobre las naciones tremendo, sobre aquellos siervos, entre comillas, que apacientan la grey con ganancia deshonesta, ¿sí? Sacando y sacando y sacando todo el tiempo, oprimiendo a los hijos de Dios y no ministrando la liberación, la sanidad y lo que necesitan cada uno. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, aquí vamos a culminar, y es muy interesante esto, sí, de los 24 ancianos, porque este capítulo habla principalmente de los 24 tronos y los ancianos que adoran al Señor, y adoran, sí, por lo que Él hizo por toda tribu, lengua y nación, no por lo que hizo por ellos, porque ellos son seres celestiales que están en ese lugar. Así que esto es muy interesante que realmente podamos entender para seguir avanzando, porque cuando lleguemos a los otros capítulos nos vamos a encontrar nuevamente con esto y vamos a poder entender más precisamente este punto si quedó alguna duda. Así que hasta aquí fue hoy, nos encontramos en el próximo programa. El Eterno te bendiga. Shalom, bendiciones.